Diálogos en Radio Suramericana FM. Estamos en su programa Diálogos de Radio Suramericana FM, emisora virtual. En el tema de hoy, la organización política y alternativa de Antioquia. Y para hablar de este importante tema tenemos al doctor Dairo González, uno de los grandes líderes que ha venido trabajando con la Colombia Humana desde antes del 2018 para la campaña presidencial de Gustavo Petro. Doctor Dairo, muy buenas noches. Cuéntenos cómo ha sido su experiencia con la campaña política y qué nos puede decir usted de la organización de Colombia Humana en Antioquia desde 2018. Gracias, Alex, por tu invitación. No, la organización de Antioquia Humana ha sido un verdadero desastre, lamentablemente. Se convocó para la Asamblea Regional de Antioquia y del eje central cafetero para el 20 y 21 de marzo, fracasó. Después citaron para el 27 de marzo y fracasaron. Citaron para el 29 de marzo y fracasaron. Ahora está convocada para el 29, pero es que hay un comité pro asambleas que no convoca nada. El 24 volvieron y citaron y iban a elegir a dedo la coordinación de Antioquia Humana, de Medellín Humana. Yo les propuse que esa asamblea no podía ser 100% virtual, porque era para dar unas atribuciones a una organización de base y que tiene autonomía para nombrar unos coordinadores. No ha funcionado, porque ese comité pro asambleas no convoca nada. Para la asamblea, para el Comité Municipal de Medellín también han citado 4 veces y no han sido capaces. Yo creo que los líderes naturales de Colombia Humana, como son en este momento los senadores, deben de mirar bien a Antioquia, porque aquí esa gente que tienen encargada no convoca nada. Nosotros hicimos el trabajo por nuestra propia cuenta en el 2018, llegando a cuadriplicar la votación de Gustavo Petro en Antioquia en comparación con lo que había sacado para la candidatura presidencial entre él y Carlos Caicedo. Doctor Dairo, bueno, nos ha usted dado un panorama muy interesante sobre la situación de la organización de Colombia Humana en Antioquia, pero cuéntenos, ustedes inclusive sacaron patrimonio, o sea, dinero de su propio pecunio para atender la campaña. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esa situación? ¿Ustedes cómo están en este momento económicamente? ¿Tienen dificultades? Cuéntenos esa parte, doctor Dairo. Alex, la campaña del 2018 en la sede que abrieron para Gustavo Petro, por la 4ª Brigada, nosotros nos presentamos y nos dijeron que no había un solo peso, que no había sino esa votación de 123.000 votos que había sacado la lista decente y 119 que había sacado la consulta presidencial entre Gustavo Petro y Carlos Caicedo. Entonces, de nuestros propios recursos, nos gastamos en la primera vuelta 12 millones de pesos. Pedimos para la segunda vuelta y como habían llegado ahí unos liberales y unos de Cambio Radical ya para la segunda vuelta, nos dijeron que no había plata tampoco para la segunda y nosotros ya teníamos trabajado el departamento presencialmente y por flota, por internet y por correo teníamos trabajado la totalidad del departamento. Como nos dijeron que no había plata, pusimos la queja a Bogotá y vino un doctor Jorge Rojas a resolver el problema y lo que hizo fue que se alió con ese círculo cerrado que comanda en Antioquia y que es fatal, porque eso se llaman los amigos de Petro, el paisano de Petro y el pariente de Petro. Yo creo que la campaña nacional debe revisar esta situación en Antioquia porque es muy grave, amigo Alex. Y bueno, nos podría complementar esa parte que nos estaba diciendo ahora con respecto a esa información que ustedes quieren transmitir. Entonces, en este momento como que tampoco hay plata porque ese círculo vicioso
cerrado, egoísta y personalista sigue dominando Antioquia, pero ya les dije que no convoca nada. Nosotros nos reunimos 8 amigos, nos estamos gastando 150.000 pesos mensuales cada uno, le pagamos a una niña 150.000 semanales, pagamos un espacio en una oficina de un amigo para que ella nos maneje las redes y estamos trabajando duro en la conformación de nodos para organizar a Antioquia y a Medellín humano, de nuestros propios recursos, porque los que tienen interlocución con los líderes naturales como son Gustavo Bolívar, María José Pizarro, David Racero y los que ostentan las curules, esos son un círculo cerrado, entonces ellos son los que se entienden por allá, pero esa gente no convoca nada. Ya te decía Alex, no han sido capaces de organizar Antioquia humana ni a Medellín humano tan siquiera. Esa es la real situación. Hay que levantar voces para que la dirección o los líderes naturales de Colombia humana pongan cuidado en Antioquia, porque estamos a puertas de unas elecciones y esa gente no puede seguir dominando en la dirección de Antioquia y Medellín humano. Bueno, finalmente, doctor Nairo, cuéntenos cuáles son entonces esas expresiones o esos nodos políticos que en estos momentos están presentes en Antioquia. ¿Cuáles son esas expresiones políticas de las cuales podríamos decir que tienen realmente fuerza para aportarle a Colombia humana en Antioquia? En Antioquia vemos 10 matices petristas o pertenecientes a Colombia humana. Está la Unión Patriótica, está el Polo Democrático Alternativo, está el MAIS, está un sector de la ASI, está un sector de lo que quedó del MOIR, porque los otros se fueron con la tal dignidad. Está un sector sindical, está un equipo del alcalde de Medellín, están unos jóvenes organizados, está el equipo de nosotros que se llama Nueva Era de Paz y somos 10 matices. Pero ¿qué ocurre? A esos 10 matices los dominan 3 matices que son el Partido Comunista, el equipo del MOIR y el equipo del paisano de Petro, que ya ustedes sabrán cómo se llama él o cómo lo identifican, que tiene un combo para dominar y muñequear y ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Y mangonear la situación en Antioquia. Bueno, muchas gracias, doctor Nairo, por este importante relato que usted nos acaba de dar y esta importante opinión acerca del movimiento alternativo y progresista en Antioquia. Bueno, vamos a continuar entonces con más voces aquí en nuestro programa Diálogos por Radio Suramericana FM. Gracias, Alex. Diálogos en Radio Suramericana FM. Bueno, estamos aquí en su programa Diálogos de Radio Suramericana FM, emisora virtual, y continuamos con las voces del tema de hoy, la organización política alternativa y progresista en Antioquia. Y tenemos al doctor Ramiro González, quien nos va a contar sobre los aspectos jurídicos y normativos de los estatutos de Colombia Humana y qué ha pasado con el cumplimiento de esta normativa del movimiento Colombia Humana en Antioquia. Doctor Ramiro, muy buenas noches. Alex, muy buenas noches y gracias por tu invitación. Y respecto a tu inquietud, a lo que acabas de plantear, a que me debo referir, pues tengo para decirte de que desafortunadamente en la ciudad de Medellín la Colombia Humana no ha marchado como debiera de marchar. ¿Y esto por qué, hombre, Alex? Esto porque lástima que hay un equipo que no me cabe duda que también pertenece a la Colombia Humana, pero que ese equipo, con todo el respeto, en mi concepto tiene unos intereses mezquinos y no es ahora que lo ha tenido, lo ha venido mostrando desde la contienda electoral del año 2018. Y por eso ese equipo no dejó que en Antioquia los resultados electorales de la Colombia Humana en favor de Gustavo Petro fueran mucho mejor a los que se consiguieron. Por esos intereses mezquinos. Y ahora lo estamos volviendo a vivir en esta contienda electoral.
Resulta que ese equipo, pues existen unos estatutos y ese equipo los ha interpretado a su gusto, a su conveniencia, ¿sí? Por ejemplo, en días pasados, usted mismo lo sabe, Alex, que trataron de que citara una asamblea para darse en ellos sus propias directivas. Y cuando realmente, si uno mira los estatutos no dicen ellos que se tenga las facultades para ir a nombrar directivas, ¿sí? Además, a elegir directivas. Además, eso no debe ser así, porque eso debe ser abierto y de manera presencial, no como ellos lo pretendían, de que fuera de manera virtual. Lo cambiaron en varias veces y lo hicieron fue por la propia conveniencia, ¿sí? Entonces, esa es una de las críticas que nosotros le hemos venido haciendo, de que si a los estatutos se les piensa es acomodar a su antojo, citando a reuniones o para hablar de nodos, entonces estamos muy mal. Y si seguía así, hombre, Alex, te cuento una cosa, y se lo he manifestado al equipo nuestro, a la nueva era de hacer política. Así no vamos a llegar a ninguna parte. Si nos vamos con ese tipo de intereses, no vamos a conseguir nada. Y lo más probable es, lamento tener que decirlo, que lo más probable es que en estas elecciones que se avecinan nos vaya a suceder lo mismo, a conseguir los mismos resultados. Y eso es lo que en Colombia, de pronto el doctor Gustavo Petro, como máximo líder natural de la Colombia humana, no esté enterado de ello. Ramiro, cuéntenos entonces, por aquí nosotros nos hemos enterado de que no se estaba dando cumplimiento al artículo 18 de los Estatutos de Colombia Humana sobre el tema de los organismos o las estructuras dentro del mismo movimiento, que se estaban creando estructuras que no correspondían a las que allí se nombraban en los estatutos. Cuéntenos un poco sobre ese tema y cómo ha venido operando desde la dinámica que se viene presentando precisamente por la falta de convocatoria en las asambleas. Los estatutos, hombre, Alex, respecto a esa pregunta, los estatutos simplemente lo que hablan es de que en caso de conformar directivas, hombre, no es a capricho de que usted o que yo lo vaya a hacer, no, es por convocatoria de los nodos, o sea que eso es por decisión de los nodos, y eso no fue lo que se hizo en estos días. Fueron un grupo de personas que quisieron manipular esos estatutos y se fueron a tratar de elegir directivas, ni siquiera de manera presencial, de manera virtual. Si lo hubieran hecho de manera presencial, pero uno por lo menos de pronto dice, bueno, se suaviza un poquito la cosa, pero no lo hicieron, lo hizo de manera virtual, y como te digo, los estatutos hablan de que son los nodos quienes tienen esa facultad de promover o de citar a ese tipo de reuniones para formar las directivas. Bueno, muchas gracias, estimado doctor. La idea es que podamos seguir construyendo una organización alternativa y progresista aquí en Antioquia. Bueno, un mensaje final para las personas que nos están escuchando aquí en su programa Diálogos por Radio Suramericana. No, solo me resta decirles de que la unión hace la fuerza, y a todas aquellas personas que son fieles a la Colombia humana, que lo sigan haciendo y que no se les olvide que esto es de equipo, que tenemos que seguir marchando hacia adelante y que no nos debemos de conformar con el voto nuestro, sino que tenemos que ser pescadores de votos. Algo así como lo dice la Biblia, pescadores de votos, y me refiero a que nosotros debemos de llamar al amigo, al primo, al familiar, a que vamos en este momento, llegó la hora de que unamos esfuerzos por la Colombia humana, y así llevaremos al doctor Gustavo Petro a la presidencia de Colombia. Muchas gracias, doctor Ramiro, y bueno, aquí continuamos con más voces en su programa Diálogos de Radio Suramericana FM, emisora virtual, y a continuación vamos a tener a otro de los grandes dirigentes de Colombia Humana en Antioquia, el doctor Antonio Castro, quien nos acompaña en estos momentos y nos va a hablar también de la situación que ha vivido los diferentes nodos que han trabajado fuertemente durante este importante proceso alternativo y progresista en el departamento de Antioquia. Bueno, doctor Castro, cuéntenos cómo ha sido su experiencia
recorriendo Antioquia, hablando con las personas, compartiendo, escuchando sus demandas. Pero cuéntenos, ¿qué ha encontrado usted no solo en el territorio, sino en las personas? Cuéntenos, doctor Castro, y bienvenido a su programa Diálogos por Radio Suramericana FM. Sí, de antemano quiero darle los agradecimientos al comunicador Alex por esta grandiosa oportunidad que nos da para dar a conocer a la opinión pública la gran aceptación que ha tenido Colombia Humana en todos los sectores donde nos hemos hecho presente, y con algunas experiencias grandísimas. Tuvimos una de las grandes experiencias en Armenia Mantequilla. Cuando llegaba el carro con toda la publicidad de Colombia Humana, se acercó un campesino y dice: ¿por qué se habían demorado? Hemos estado esperando a Colombia Humana y hasta ahora se presentan. Y fue uno de los grandes líderes que sacaron toda la votación de México, Armenia Mantequilla y su contorno, y esta persona fue vilmente asesinada 7 meses después. Son cosas dolorosas, pero que le traen a uno una gran satisfacción, porque la gente tiene la esperanza de que Colombia tiene futuro. Los derechos humanos se han distinguido en apoyar toda la campaña del doctor Petro con Colombia Humana, porque es el único movimiento que se distingue a nivel nacional en el apoyo a las personas que se encuentran totalmente olvidadas por parte del sistema. Me hacía una de las preguntas que qué experiencia habíamos tenido fuera de estas tan dolorosas. En otras regiones sí encontramos unas experiencias grandísimas del recibimiento del sancocho en Uramita, grandes líderes. También recibimos en las comunas de Medellín un desayuno y un chocolate de Colombia Humana, que esto engrandece precisamente esta campaña. Hoy en día nos encontramos todavía con los ánimos más grandes, y todas las mesas de derechos humanos que se distinguen dentro del seno de la democracia están matriculados con Colombia Humana. Me gustaría saber, amigo Alex, ¿qué otra experiencia tienen ustedes desde este importante medio de comunicación con la grandiosa campaña de Colombia Humana? Bueno, en su momento vamos a tener una charla un poco más a profundidad para a conversar precisamente de este importante tema, doctor Antonio. Y bueno, precisamente esta pregunta va dirigida a analizar los resultados del trabajo y por qué el equipo que ha trabajado fuertemente, que ha puesto sus recursos económicos, humanos, no ha figurado directamente en los procesos políticos recientes con Colombia Humana. ¿Qué ha pasado, doctor Antonio? Sí, no, como sucede en todos los partidos políticos, que hay personas oportunistas que salen directamente a buscar, ¿sí?, aquellos intereses mezquinos y se olvidan del trabajo de las personas. Es una cosa que es dolorosa también de expresar, que aquí hay un círculo que es un círculo dañino para Colombia Humana, porque se creen los amos, señores y dueños de Colombia Humana en el departamento y el municipio. Algunos porque vienen de la parte de la costa donde es nuestro candidato a la presidencia, dicen de que ellos son los que tienen el poder de sacar avales y están negociando cosas con personas, prometiendo y prometiendo, y son vicios que tienen los partidos tradicionales, y le pedimos encarecidamente a todos los líderes del seno de Colombia Humana que tienen que interferir para que el problema que tuvimos en el 2018-19 no se vuelva a repetir, que estas personas que se hacen llamar líderes no dañen la imagen de Colombia Humana. Y hay un ejemplo grandísimo y que no hay necesidad de que nosotros lo saquemos al aire, pero es muy bueno mirar una de esas personas que sacó 2000 y piquito de votos para la asamblea hoy en día.
tiene totalmente convencido a los directivos de Colombia Humana, que ha visitado más de 70 municipios y quiere ser el líder que da avales y promete que va a hablar con nuestro jefe máximo, el jefe totalmente único que tiene Colombia Humana, que es el doctor Gustavo Petro. Y pedimos, doctor Gustavo Petro, que reconsidere cualquier invitación y cualquier pretensión que tengan estos líderes inescrupulosos que están llegando a vender una imagen irreal de lo que es realmente los trabajadores que han sacado adelante en Antioquia a Colombia Humana. Bueno, muchas gracias, doctor Antonio Castro, por su intervención, por su opinión, y aquí seguimos trabajando para construir un proceso alternativo y progresista para toda Antioquia, y a eso se suma también Radio Suramericana FM, emisora virtual. Bueno, hemos llegado al final de este programa importante con un tema que es trascendental en la región, y es la organización política del movimiento alternativo y progresista en Antioquia. Vamos a continuar con más de Radio Suramericana FM y seguimos en la programación. Diálogos en Radio Suramericana FM.